Carola Barriga. Un momentito. No sé qué he hecho aquí. Sí. Bueno, ya habréis leído vosotros su currículo, pero ella tiene bastante experiencia en el mindfulness. Tiene varios certificados, uno de aptitud para funciones de animadora de Francia. Tiene un certificado de instructora de mindful para niños y educadores. También el Mindfulness Ambassadors Council, y también es instructora del muy conocido, por lo menos por mí, yo que no conocía tanto esto, era el Mindfulness Based Stress Reduction. Creo que es el que empezó a implementar John Kabat-Zinn, creo, ¿no? No sé, ya nos dirás, Carola. Y bueno, tiene otras titulaciones, pero lo mejor es escucharla a ella porque la práctica es lo que importa aquí. Entonces, Carola va a hablar nos va a poner en la práctica durante hora y media aproximadamente, y después habrá un turno pues para comentarios, preguntas o más interacción. Creo que esto es todo lo que tenía que deciros. Si se me olvida algo ya lo diré más adelante, si no, pues vamos adelante. Carola, te cedo la palabra. Gracias, Teresa, y bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos aquí presentes. Bueno, sí, igual escuchando un poco lo que decía Teresa, mi recorrido de estar en grupos y trabajar con los grupos en realidad parte desde mis 17 años, donde me hago cargo de un grupo de scout y la naturaleza, ¿no? Y todo esto. Y finalmente voy a hacer muy corto toda esta primera parte para que nos concentremos en lo que realmente nos lleva a la práctica, pero también para que me conozcan. Hace un par de años atrás, en donde me invitan a descubrir esto del mindfulness, en donde me dicen que podría ser un buen recurso para poder trabajarlo con lo que yo estaba ya trabajando de una manera particular en la educación. Yo soy educadora popular, o sea, soy el otro lado de ustedes, ¿no? Vamos a decirlo formalmente, que acompaña justamente este otro, y tiene que ver también con mi propio recorrido, ¿no? Yo formalmente empecé a estudiar arquitectura, no me gustó, escultura, tampoco terminé, y finalmente descubro que el poder hacer práctica con los niños a través de ejercicios, lo que sea más lúdicos, también permite el poder aprender desde otro lado. Entonces, en el fondo, se van compaginando en la vida de ciertos niños. Y esto me llega como una invitación, en donde cuando lo descubro digo, no puede ser, pero esto es fantástico, prestar atención de una manera particular y sin juicio. Entonces hago este MBCR, ¿no? Que es como prerequisito para seguir haciendo otros programas, porque en el mundo hay muchos programas. Hay uno que podría ser de la línea SNEL en cuanto a educación más primaria, secundaria en Holanda, el cual hice y que en la realidad latinoamericana no funciona. Así se los digo, a mí no me funcionó aquí con niños de la pobreza que viven cerca mío, en donde yo les hablo de realidades europeas que no tienen mucho sentido, ¿no? Luego hago el de Mindful Schools, en donde encuentro que es una muy buena herramienta, la verdad, para educadores muy bueno, donde te permite también un poco adaptar a la vida cotidiana, lo cual es lógico. Ustedes viven en diferentes países, todos tenemos diferentes realidades, dependiendo de qué tipo de educación te estás enfocando, también vamos a ir adaptando todo esto. Y decido hacer justamente, como decía Teresa, el MBCR, formarme ya, que es un camino bastante largo, pero que nunca termina de seguir uno en el fondo practicando. Entonces, el desarrollo del día de hoy va a ser una pequeña introducción a lo que es mindfulness, por si alguien no conoce muy bien, y a los que conocen también es bueno recordarlo, y tal vez volver a invitarlos a esa mirada de principiante, ¿no? Que también nos invita esto del mindfulness. Luego vamos a hacer prácticas en el grupo de los que nos encontramos aquí. Ya les voy a decir por qué hacemos práctica. Vamos a tener estas conversaciones grupales y los invito siempre a también generar ese autocuidado, que si necesitan levantarse, moverse, ir al baño, bueno, eso también es parte del poder darnos cuenta. Y nuevamente al final vamos a tener estas preguntas que podrían generarse a través de lo que hemos compartido.
A través de mi propia experiencia, el hacer programas para niños, específicamente para el que sea el rango de edad, me ha llevado a descubrir que si el maestro o el educador no está preparado, va a ser muy difícil poder incorporarlo también en el aula. Entonces desde ahí nacen estos diferentes programas, y hay algunos programas que son específicos para educadores y cada vez más van a haber específicos para educadores. El programa de CARE, por ejemplo, que se encuentra justamente en Estados Unidos con la Patricia Jennings, que es bastante bueno, que yo también lo hice, es muy introductorio y es muy práctico como para llevarlo al aula. Pero yo voy un poco más allá, porque vamos a decir, los estudios que están comprobándose hoy en día es que podemos practicar nosotros mindfulness, podemos tener en el fondo un recurso externo incluso para incorporarlo en el aula, pero si yo no lo practico, va a ser muy difícil el poder llevarlo desde esa mirada. Y lo que vamos a hacer hoy día tiene que ver con eso, tiene que ver con que todo lo que uno pueda incorporar tiene que ver con la práctica propia. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? ¿Cómo estoy en este momento? ¿Cómo llego antes del aula? Al cuando tengo que abrir esa puerta, ¿no? Y ver a estos alumnos que seguramente muchos de ustedes tienen muchos alumnos, no sé cuánto será el promedio, pero algunos tal vez tendrán 200, otros tendrán 20, y son esos 200 diferentes entes particulares con cada problema. Estamos hablando de 201 problemas que cada uno está viviendo. ¿Cómo lo manejo, no? Entonces, y les decía antes a los chicos, justo antes de entrar, Thich Nhat Hanh, que es un monje budista zen, decía, para tener estudiantes felices, se necesitan maestros felices. Y la felicidad parte por uno, ¿no? ¿Cómo me encuentro? Esto no es la panacea, esto no es una pastilla que uno dice, wow, qué genial, ¿no? No tengo problemas en mi vida. Pero en realidad la invitación, más que a encontrar problemas en nuestras vidas, es a encontrar oportunidades. Y todos tenemos muchas oportunidades, ¿no? O me equivoco, o soy la única que tiene miles de millones de oportunidades en un día, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Y antes de empezar me gustaría saber cómo llegamos a este lugar. Por lo tanto, los voy a invitar a sentarnos cómodamente donde estemos, ya sea en una silla, en el suelo, y esta es una de las actividades que siempre hago al inicio de todos mis talleres, saber cómo estamos. Entonces, para eso, si quieres puedes cerrar los ojos, si quieres puedes mirar enfrente tuyo, no estás obligado a cerrar los ojos. Y de a poco puedes ir relajando tus hombros, acomodando esa postura. Notar tu respiración en este momento, cuando estás inhalando y exhalando, sin querer modificar. Es que tu cuerpo sabe cómo respirar. Y entonces te pregunto, ¿cómo te sientes en este momento? Y lo que sea que aflore de la respuesta, la observo, la noto y la dejo ahí, en esa pausa. Y vuelvo nuevamente a preguntarme, ¿cómo me siento en este momento? Y no se trata de ir a buscar una respuesta en particular, simplemente dejar que vaya aflorando. Y a poco vamos abriendo los ojos y volviendo a este lugar y a este espacio. Y los invito a cada uno de ustedes a poner por el chat qué surgió de esa pregunta, qué surgió como respuesta, cómo me siento en este momento.
Baja de energías. Muy bien, gracias por Mar. Somnoliento. Pensando en lo que tengo que hacer después. Le dije que me sentí preocupada. Luego con la segunda pregunta salió, ¿qué le duele el hombro? Muy bien, gracias Megan. Cansado, cansado física y emocionalmente. Nervioso por estar en un grupo de personas nuevas. Muchas gracias, Lindsay. Eso es muy importante porque lo estás compartiendo, así que te lo agradezco. Muy bien, gracias. Cansada, cansada y estresado. Al principio una combinación de preocupación y cansancio, pero después ligeramente aliviado. Lento y en paz. Muy bien, genial, porque en realidad la idea de esta pregunta no se trata de buscar una respuesta perfecta, sino de lo que surge, ¿no? Y aquí, al igual que yo podría hacer con un grupo de alumnos, salieron diferentes respuestas. La gran mayoría de ustedes, y me voy al gran grupo, hay cansancio. Y a partir de ese momento, uno empieza a trabajarlo. Porque yo podría llegar con toda la buena, de hecho tengo todo un temario, ¿no?, que trabajar. Imagínense si les pongo a hacer una actividad que los hace moverse y hacer miles de cosas, ¿no?, en este momento, con todo este cansancio que se ve en el grupo. Voy a encontrar un rechazo, ¿no? Es como, no, yo no quiero hacer eso si estoy cansado. Entonces vamos de a poco por las piedras, ¿no? Y el que está en otro estado, como por ejemplo que podría ser yo, que yo me siento súper contenta y me siento bien, tengo que autorregularme, ¿no? De a poco, para entender al grupo. Entonces, de eso se trata todo esto. Esto tiene que ver con uno, pero también tiene que ver con lo que sucede a mi alrededor. Y ahí es donde vamos observando. Entonces, esta pregunta es clave para poder empezar el día con un grupo. Y eso lo podemos hacer fácilmente, preguntándoles cómo se sienten. Y no importa que salgan respuestas, como aburrido, cosas que uno de repente dice, chuta, ¿está aburrido conmigo? ¿Soy yo? ¿No? Porque uno lo lleva todo el personal, ¿no? Soy yo la aburrida, tengo que cambiar toda mi clase para el final de año, ¿no? ¿Qué hago? Y esa no es la idea, en el fondo. Es también entender que todos tenemos diferentes emociones y tenemos que aprender a equilibrarlas en el fondo. No a decir no la quiero. Porque sucede que si yo le digo que no quiero esta emoción, la emoción en general, o el pensamiento, o la sensación, se vuelve mucho más grande, ¿no? Es como, esto es enorme. El darme cuenta de esto es bastante vital, tanto como para ustedes, de cómo se sienten, como para el que está dirigiendo un grupo. Y simplemente es esa la invitación, es aceptar lo que está surgiendo. Entonces, voy a partir un poco como de dónde nos trae esto del mindfulness, y en realidad voy a llegar, tenía algo más preparado, más largo, extenso, pero lo voy a cortar un poco y necesito presentarlo para que lo podamos ver de cierta manera. Ay, perdón, me equivoqué. Ok. Muy bien. Aquí pueden ver algunos exponentes, ¿no?, de qué pasa con el mindfulness en esta época y por qué se ha vuelto tan popular, vamos a decir de cierta manera. En realidad, cuando la ciencia ya entra, ¿no?, a entender esta nueva forma de estar, que como lo dice la palabra mindfulness, viene desde la conciencia plena, la atención plena, y eso es, en el fondo viene desde la contemplación budista, desde esa rama, pero se seculariza con este programa, el cual les mencionaba Teresa, ¿no?, que es el MBSR. A partir de ese programa se expanden y se crean nuevos programas, en el fondo, esa es la base. Pero lo importante aquí es que están estos científicos que hacen que esto también se visualice, porque a veces se malinterpreta, ¿no?, como que el mindfulness viene desde una religión, desde el budismo, y en realidad tiene que ver con mucho más que eso, ¿no? Entonces aquí les pongo algunos ejemplos de cómo se ha estado visualizando y por qué estamos donde estamos también aquí conversándolo. Uno de los estudios que dice, y a mí me encanta este estudio de la Universidad de Harvard, dice que el 46,9% de un día no estamos atentos. Estamos con otras cosas.
Y aquí dice justamente que una mente preocupada, que no está atenta, es una mente que no está feliz, porque estamos en otras cosas. Les pasa seguramente que cuando estamos en clase o estamos impartiendo un curso o incluso estamos en una reunión familiar, no estamos con nuestra mente al 100%. Y eso es natural. Nuestra mente también es la forma que tiene para poder ir evolucionando, ¿no? Solo que lo que nos lleva al día de hoy es a generar un distrés. Y eso en el tiempo nos va a perjudicar a nivel físico y emocional. Entonces podemos generar el cambio, ¿no? Al darme cuenta. Parte de los estudios muestran que una mente que es más creativa genera menos, vamos a decir, estado, claro, que me distraigo, ¿no? Aquí podemos ver un lado en donde las conexiones neuronales son mucho más directas entre un punto y el otro. O sea, estamos viendo que hay solo un gran camino, ¿no? ¿Se dan cuenta? El rojo tiene un movimiento mucho más directo, en cambio el menos creativo, que es el más distractivo, tiene muchas conexiones neuronales. Finalmente, esto no quiere decir que no vayamos a pensar, por supuesto, necesitamos tener pensamientos creativos, pero en el lado A, vamos a decir, donde tenemos el lado rojo, ¿no? Estamos mucho más atentos a lo que está sucediendo, que en el lado azul o verde se está con muchas preocupaciones. Esto tiene que ver con la reducción de la red por defecto, que se llama. Tenemos una red por defecto, ahí como las abejitas, ¿no? Ahí están conectadas, para todos lados. Y cuando yo la trabajo, esa red por defecto, me va a provocar, en el fondo, una mayor regulación de la atención, una mayor regulación de la emocionalidad y una propiocepción y autoperspectiva. Que es lo que yo les decía, que uno cree que siempre es uno el que tiene el problema, ¿no? Y esto tiene que ver con algo mucho más allá. No me lo tomo personal. Entonces, al generar mejores conexiones neuronales, vamos a decir, vamos a reducir esa red por defecto, que por definición no es estar presente, vamos a manejar mucho mejor al nivel de la ínsula, que es el que controla la voluntad, el de querer hacer, ¿no? El de querer ir a prestar atención de una manera particular, y la amígdala es la que le da la valoración emocional. Por lo tanto, estamos hablando de la propiocepción, ¿no? Estamos trabajando ya a nivel cerebral, estudiado justamente gracias a este programa que les hablaba en un principio del MBCR, en donde va de la par con estos estudios. Y esto me demuestra, en un ejemplo, el antes de una meditación y el después de una meditación. Es simplemente que baja esa red por defecto. No es que tenga menos pensamiento, porque los pensamientos no se van a ningún lado, sino que lo estoy sintetizando un poco. Entonces, como les decía, una de las definiciones que da Jon Kabat-Zinn, ¿no?, es que el estado de conciencia, la atención, se centra en el momento presente. En el fondo, es ahí donde estamos trabajando la red por defecto. Voluntariamente, ¿cómo? A través de la ínsula, porque yo le digo a mi ínsula, oye, yo quiero prestar atención de esta manera particular, ¿no? Y sin juicio, que es la amígdala. Le sacamos el juicio. No es que no lo tengamos el juicio tenemos para todo, pero no nos vamos a quedar con esa historia del juicio. Entonces, por lo tanto, es un estado de conciencia donde la atención se centra en el momento presente, voluntariamente y sin juzgar la experiencia, de tal forma que se promueve esta nueva actitud de apertura mental, de curiosidad, de desapego y de aceptación. ¿Qué nos pasa con el mindfulness? Hay un estímulo. Estoy aquí. Hay un estímulo, el cual me genera una reacción. Si yo este mismo estímulo intervengo con mindfulness, puedo tener una respuesta. O puedo tener varias diferentes respuestas. El mindfulness o la atención plena o la conciencia plena, lo que te dan es libertad de escoger. Tú decides. Tú eres el único que decide qué vas a hacer con eso. A veces es mejor no hacer nada,
darse una pausa, a veces es mejor ir al evento, ¿no? Y a veces es mejor irse a ese lugar porque ya no tiene sentido. Algunos beneficios de la meditación son muchos de estos. Todo esto está identificado por estudios científicos, pero podemos reconocer algunos de acá, ¿no? Refuerza el sistema inmune, alivia el estrés, la ansiedad y la depresión, desarrolla inteligencia emocional, incrementa la productividad, incrementa la atención y concentración, mejora el autoconocimiento, aumenta capacidad de enfrentar desafíos, aumenta la memoria, ayuda a aliviar el dolor. En realidad no es que el dolor desaparezca, sino que simplemente estamos notando un poco más el momento en que más me duele o que menos me duele. Por eso también se puede trabajar con personas que tienen fibromialgia, por ejemplo. El mindfulness ha ayudado a, en ese momento en donde el pic del dolor está más alto, luego tiene una baja. Y en esa baja yo lo puedo reconocer y decidir, ¿no? Ese momento de libertad que se da para, ¿qué hago ahora? ¿Me puedo levantar de la cama y prepararme un café? Como algo tan simple, ¿no? Y puede ser que sí. Entonces, podemos hacer estas partes, ¿no? Como cinco prácticas para... No les voy a dar más vuelta con el tema más específico de mindfulness, pero la idea es que se pueda entender un poco que el beneficio de la práctica es a través del poder prestar atención de una manera particular. Y esto viene con justamente, más que nada, estudios científicos, de cierta manera, que para algunos les puede validar que esto es efectivo, pero es una práctica que ya se hace más de 3.500 años. Por lo tanto, también algo quiere decir, ¿no? Es donde vamos a empezar a desarrollar un poco más la intuición, uno desarrolla un poco más lo que tiene que ver el autocuidado y en el fondo el poder tener ese momento de pausa en donde uno decide qué hacer. Es ahí donde viene esta libertad, ¿no?, de la cual yo les hablaba. Entonces, para poder seguir, no sé si alguien tiene alguna consulta, duda con respecto a esta primera parte. ¿No? Vale, perfecto. Bueno, voy a tratar de acordarme de mi guión, que no tengo nada más que esto. Pero sí los voy a invitar entonces a que volvamos a sentarnos cómodamente. Y te invito ahí, si es que quieres, cerrar los ojos o nuevamente mantenerlos abiertos, mirando hacia abajo. Y esta vez buscar una postura cómoda. Tal vez necesitamos ver un poco tu cuello, de un lado hacia el otro, los hombros hacia atrás y hacia abajo. Notando los apoyos de tus pies. Notando también los apoyos de tus glúteos, el peso de tu cuerpo. Y te hago esta pregunta. ¿Cuál es la intención de estar aquí en este momento? ¿Qué es lo que te trajo a este taller el día de hoy? ¿Qué te motivó el estar aquí, ahora? Vuelvo a generar la misma pregunta. ¿Cuál es tu intención al estar el día de hoy en este taller? ¿Qué te motivó? ¿Qué te trajo aquí el día de hoy? Y de a poco te invito a ir abriendo los ojos nuevamente, volviendo a este espacio. Y vamos a hacer grupos esta vez. Grupos
No sé si se puede, José, de a tres, en donde vamos a tener este momento de conversar, de conocer a la otra persona y también desde una particularidad que es la conversación de la escucha atenta. Nos sucede que en la vida diaria conversamos, ¿no? Nos comunicamos, interactuamos con otros. Y mientras esa persona está conversando, yo ya estoy aquí, ¿no? Con la mente, constantemente, escuchando atentamente, pero tal vez si alguien me dice algo, yo también puedo decir, claro, porque a mí también me pasa, sí, tienes razón, e interrumpo. Ya puede ser mentalmente que interrumpa sin decir absolutamente nada, o verbalmente. Entonces nos comunicamos desde esa manera, sin darnos cuenta que finalmente no estamos prestando atención a nuestro interlocutor. Entonces el ejercicio de ahora, aparte de conversar con la otra persona, es simplemente darnos cuenta cuando esta mente se distrae. Cuando voy a otro lugar, ¿no? Con mi mente. Incluso mi interlocutor no tiene por qué saberlo, sino que te invito a eso, a que observemos qué pasa. Y cuando se distraiga, vuelve a traer tu atención a la escucha atenta, con amabilidad, sin castigarnos tampoco. Siempre con amabilidad, vamos volviendo. Entonces el ejercicio de ahora es que vamos a compartir lo que surge de esta pregunta, cuál es tu intención de estar acá, por qué estás aquí en este taller. Esas conversaciones quedan solo en el grupo, no tenemos que compartirlas con nadie, y luego volvemos nuevamente al grupo principal. Vamos a tener más o menos 3 minutos por persona para conversar. Ya se van a dar cuenta que puede ser muy largo o que puede ser muy corto. En cualquiera de los dos lados, autorregulación. Tampoco se trata de que pasemos uno luego el otro, sino que una conversación fluida, pero tomando en cuenta que los tiempos de cada uno también para poder explayarse. Entonces, total vamos a tener como 9 minutos y luego volvemos a la sala principal. Antes de irse a los grupos, ¿alguien tiene alguna consulta, duda? ¿Todos saben irse a los room, que son expertos? Sí. Ok, entonces nos vemos en un rato más. La mente va de una manera arbitraria o no, que en realidad es eso, a lo que le dé la gana. A lo que le dé la gana. Estamos conversando y mientras vamos conversando, yo veo por fuera pasar a alguien en motocicleta. Pero tú me estás hablando, ¿no? Pero yo miro hacia afuera. Digo, ay, qué bonito, qué ganas de tener una motocicleta, ¿no? Y ya mi mente se distrajo. Y vuelvo de nuevo donde Megan. Y digo, ¡ah! Es verdad. Ella dice que también aparece algo de las pantallas, algo de la comida, etcétera, ¿no? Pero me distraje. ¿Por qué me distraigo? Porque mi mente está hecha de esa manera. El cerebro humano no ha evolucionado mucho desde la prehistoria. Desde la prehistoria, nosotros teníamos un momento en donde venía este león, nos venía a atacar, ¿no? Y uno como humano tenía que o defenderse e ir a atacarlo, o yo huyo de ese momento de estrés, o me congelo. Esas son las 3 formas que puedo enfrentar el estrés. El problema sucede en que al día de hoy siempre veo un león y siempre estoy de manera automática respondiendo, o podríamos decirlo de otra manera, reaccionando. Cuando yo le presto atención a eso y me doy cuenta de que mi mente está distraída, puedo volver al ejercicio. Esto no quiere decir que tengas que estar todo el rato con la atención sostenida. No es posible. Eso requiere entrenamiento, eso requiere práctica. La diferencia va a ser es que cuando yo me doy cuenta que no estoy en esa conversación, voy a poder volver más fácilmente a lo que tenía que hacer. ¿Cuáles son las ventajas? Pero tú decides a qué le prestas atención. Yo solo te estoy dirigiendo en algún tipo de ejercicio,
pero tú eres la que decide si quieres o no prestar atención a eso. Ahora la invitación siempre va a ser a ir un poco más allá y descubrir qué pasa ahí. Entonces, el objetivo de los programas que se puedan hacer requieren de a poco, ir indagando todo eso. Porque mientras vamos indagando de a poco, nos vamos dando cuenta que nuestra mente a veces está fuera de control y estamos en piloto automático. Estamos muchas veces en el día en piloto automático. Salimos de la casa, abrimos la puerta, nos vamos al trabajo, volvemos, pum, 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 llegamos a nuestro hogar, ¿no? Y aparte que hemos tenido un día fatal, porque tuve no sé cuántas reuniones, los alumnos no pusieron atención, más encima mis colegas no me ayudaron en nada, tuve tal vez un día que es un día fatal. Y llego a mi casa, ¿y quién se lleva todo el problema? Va, mi marido, ¿no? Porque él tiene la culpa de todo. O los hijos, o el pobre perro, o el pobre gato, ¿no? Entonces abro la puerta y cierro con fuerza, y más encima tiene el descaro mi marido de preguntarme, ¿cómo te fue en el día, mi amor? Y yo lo miro y le digo, ¿qué, mi amor? Me ha ido fatal, ¿cómo no te das cuenta? Entonces, claro, así vamos por la vida. Esto es un ejemplo que puedo dar, ¿no? Es como que así vamos por la vida. Nos atiende mal una cajera en el negocio. A ver si me fue mal en el día o no, para ver cómo le respondo, ¿no? Ya vemos que lamentablemente el ser humano hoy en día, en lo que está viviendo hoy en día, con el tema de la pandemia y con el tema de, bueno, ustedes en Estados Unidos lo ven, ¿no? Hay problemas interraciales que se están agudizando cada vez más. El nivel de tolerancia llega a ser casi de cero incluso. Yo no me pongo los zapatos del otro porque en realidad me da lo mismo. Yo veo por mí. Y entonces la invitación de esa atención plena es a darnos cuenta de que esto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con un conjunto de humanidad compartida que se llama. Hasta que yo no entienda que hay humanidad compartida, va a ser muy difícil que podamos seguir avanzando con esa conciencia plena. Entonces, con algo tan simple como el darme cuenta qué pasa con esta mente cuando está distraída, porque yo no te digo, Megan, que tú puedas llegar a tu casa y después decidir conscientemente, me voy a ver una película estúpida porque no quiero pensar en nada. Pero estás tú decidiendo. Porque una cosa es decidir ver una película, pero al mismo tiempo tener el celular, ¿no? O el computador porque tienes que mandar mensaje. Entonces, ¿a qué le estás prestando atención? ¿Cómo es la calidad de atención que estamos dando? Entonces, podemos hacer un ejercicio para que nos demos cuenta de eso. ¿Les parece? Okay. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer dos prácticas ahora. Una que tiene que ver con la atención a la respiración, porque es una de las prácticas que más podemos llevar al día a día, de manera, en el fondo, fácil e instantánea, y que también van a poder utilizar tal vez si quieren con alguno de sus alumnos. Y luego vamos a hacer un escaneo corporal, que se llama, que en el fondo lo que se requiere es que puedan tener dos opciones, o estirarse con una colchoneta en el suelo y si es que les va a dar frío ponerse una manta, o hacerlo sentado. Y vamos a ver qué pasa con las prácticas en el fondo, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda antes de empezar a practicar, ¿no? ¿Alguien tiene algún tipo de dolencia física de momento? ¿Algo particular? No, ok. Bueno, las prácticas, para que sepan, todas las prácticas se pueden adaptar al cuerpo de cada uno. Con esto quiero decir que hay personas que son mucho más altas, otras más bajas, por lo tanto siempre podemos ir acomodando el cuerpo. Yo tengo la referencia en el fondo de mi propio cuerpo, el cual guío, pero ustedes también pueden ir ajustando. Recuerden que siempre la consigna de esto es el autocuidado. Por lo tanto, si ves que en algún momento de la práctica te duele la espalda, bueno, te invito a simplemente moverlo de a poco, pero de una manera particular. No directamente mover, me duele, pum, lo muevo, ¿no? Sino que decir dónde me duele, en qué lugar,
cuál es la incomodidad y ahí recién generar ese movimiento. O lo mismo puede pasarnos cuando estamos mucho rato así meditando, ¿no? Como con los ojos cerrados, y justo me pica la nariz. Tendencia a rascarse. No sé por qué siempre pica la nariz cuando uno medita, es como medio raro, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué siempre pica la nariz? Bueno, te puede rascar la nariz, pero esta vez nuevamente, es decidir en qué momento te vas a rascar. Que tenemos tendencia, pues. Ah, me pica, me molesta, pum, entonces lo borro, pum, pum, listo. Entonces aquí te llevo un poquito más allá. No tienes que sufrir con la práctica, no tienes que entenderla como que tengo que estar aguantando el dolor, tampoco. La idea es que puedas darte cuenta en qué momento tú decides poder hacerlo, porque tal vez si le das un poquito más de espacio a eso que te pica, ¿no? Como el picazón, puede ser que tal vez ni siquiera sea necesario rascarte. Esas son las tendencias de la vida, ¿no? Es como, ay, no quiero esto, pum, al tiro. Acción, reacción. Si yo le doy este pequeño espacio. ¿Y qué pasa si un poquito más, un poquito más? Ah, bueno, ok. Entonces, dicho esto, los invito a tomar asiento primero en algún lugar en donde se sientan cómodos o cómodas, ya sea en el suelo, en una silla. Vamos primero ajustando el cuerpo, alargando la espalda, o sea, llevando los hombros atrás y abajo, haciendo los pequeños ajustes del cuerpo también, llevando las manos ya sea en las rodillas, las piernas o juntas entre ellas. Y recordando que nunca estás obligado a hacer nada de lo que no te haga sentido. Pero sí tal vez invitarte a ese lado curioso que tenemos cada uno de nosotros. A ir a investigar un poco más allá qué sucede en tu cuerpo, qué sucede en la mente. Te invito entonces a llevar la atención a tu respiración. Una respiración natural en tu cuerpo que no es necesario modificar, que simplemente llevarla ahí. ¿Dónde notas en tu cuerpo que estás respirando? ¿Notas más que estás respirando en la zona nasal? Tal vez por este pequeño fluido del aire cuando entra y del aire cuando sale. Tal vez puedas sentir un pequeño cambio de temperatura del aire cuando entra y del aire cuando sale de tu cuerpo. O tal vez notes más que estás respirando en la zona de tu pecho, notando que suavemente este pecho se expande y se contrae suavemente, que incluso tal vez hasta los hombros se mueven suavemente, que las costillas también se abren y se cierran a su propio ritmo. O tal vez puedas notar más que estás respirando en tu zona abdominal. Ahí donde el ombligo de a poco sube y baja, o va hacia adelante y hacia atrás. Entonces, en cualquier lugar que hayas identificado que estás respirando, ya sea la zona nasal, la zona del pecho, la zona del abdomen, te invito a quedarte ahí observando esa respiración. Observando mientras vas inhalando y exhalando.
puede ser que justamente en el silencio tu mente se distraiga, ya sea por alguna sensación corporal, ya sea por algún sonido o por algún pensamiento. Cada vez que notes que tu mente se distrae, vuelve nuevamente con amabilidad a esa atención de tu propio respirar. Incluso si notas que tu mente se está distrayendo y te cuesta identificar ese espacio en tu cuerpo donde estés respirando, puedes tal vez optar por contar tu respiración. Vas contando 1 cuando vas inhalando y exhalando. Puedes contar 2 nuevamente cuando inhalas y exhalas. Y así hasta 5 para volver a empezar. Si aún así notas que tu mente nuevamente se sigue distrayendo, tal vez puedas entonces decir mentalmente, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. A tu siguiente exhalación te invito de a poco ir abriendo los ojos y buscar un lugar cómodo para tenderte en el suelo. O si no quieres, puedes mantenerte sentado en alguna silla, pero puedes llevar tu cuerpo a acomodarte para empezar el escaneo corporal, tendiendo el cuerpo en el suelo, en alguna colchoneta, incluso directamente en la alfombra. Ya sea que estés en el suelo o estés sentado, la idea es dejar que todo nuestro peso caiga en la superficie en la cual estamos reposando en este momento. Dejando que las manos caigan a los costados, que los pies se relajen, teniendo cuidado si es que estás sentado que la cabeza no se vaya mucho hacia atrás, sino de mantenerla ojalá lo más recta posible, paralela al piso. Y vamos notando esos puntos de apoyo, los pies, las piernas, los glúteos, la espalda y en algunos casos la cabeza. Te invito a notar las sensaciones en tu cuerpo. Y nuevamente, no se trata de modificar lo que vaya a observar en este momento, sino de darle esa mirada, ese espacio para que vaya floreciendo.
ya que tu cuerpo también se comunica de esta manera. Te invito a hacer un escaneo, llevando toda la atención a la parte más baja de tu cuerpo, a los pies, a las sensaciones que encuentras en los pies, en el pie derecho, en el pie izquierdo. ¿Qué sensaciones notas en ese lugar? Y recordar que no tenemos que etiquetar ni enjuiciar lo que vayamos sintiendo, simplemente es notar y darles espacio a este momento. Voy notando entonces de a poco, subiendo por las pantorrillas, los músculos que se encuentran en ese lugar, la parte posterior, la anterior, los costados. Subiendo de a poco por las rodillas. Notar si es que hay alguna molestia. Sigo subiendo por mis piernas y voy a todo ese espacio que queda entre las rodillas y las caderas. Sigo subiendo, voy por la parte posterior, mis glúteos, notando las sensaciones en ese lugar, en toda la zona de la pelvis, los órganos internos. Y desde ahí te invito a llevar la mirada y la atención a la zona del tronco, la zona posterior, desde la columna, subiendo suavemente por toda la columna, observando, notando qué es lo que va aflorando, hasta llegar a los hombros. Ahora voy por mi tronco, la parte anterior, la parte más baja, ahí donde está el abdomen. Subiendo por esta caja torácica, dando la zona más interna. Todos esos órganos internos que se encuentran cobijados por esta gran caja torácica, los pulmones, el corazón. ¿Qué sensaciones observo en ese lugar? Y recordando que si la mente se distrae, puedo siempre volver a esa parte de mi cuerpo en donde esté escaneando. Suavemente voy subiendo por todo el cuello. Y te llevo más específicamente ahora a la parte más alta de tu cabeza, a la coronilla. ¿Cuáles son las sensaciones que noto en este lugar cuando le presto atención? Tal vez hay falta de sensación y eso también está bien. Noto mi lado derecho de mi cabeza. Noto mi lado izquierdo de mi cabeza. Voy a la frente.
Empiezo a bajar por esta frente a mi entrecejo, los músculos de mi rostro. Y si en algún lugar noto que estos músculos están un poco apretados, puedo también darles ese espacio, relajar, soltar, relajar la mandíbula, la lengua, el entrecejo, la frente. Y voy más específicamente ahora a llevar la atención a la nariz. Y notar que ahí es donde el aire entra en todo mi cuerpo. Y notar que por ahí también puede salir todo el aire de todo mi cuerpo. Manteniendo esa atención en el respirar, voy notando ahora de una apertura más general las sensaciones en mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué es lo que noto en este momento? Y de a poco vamos nuevamente reacomodando el cuerpo. Para los que estén recostados en el suelo, los invito a ponerse al costado, ya sea derecho o izquierdo, en posición fetal. Los que están sentados de a poco, tal vez ir moviendo un poco las extremidades, las manos, los pies, la cabeza. Y cada uno en su justa medida puede ir volviendo a este espacio, abriendo los ojos y volver a encontrarnos la postura inicial para compartir nuevamente cómo nos fue con esta práctica. Y que me gusta mucho que cuando dicen que se relajan es fantástico, ¿no? Pero la diferencia es que aquí en Mindfulness, la atención plena, el objetivo no es relajarse, es darnos cuenta. Si uno de los efectos colaterales es la relajación, qué mejor, ¿no? Bienvenido sea. Pero claro, eso quiere decir mucho en tu estado también, ¿no? Tú le permitiste al cuerpo relajarse, dejaste que en el fondo tuvieras espacio y tal vez el cuerpo te lo estaba pidiendo, ¿no? Como de cierta manera, como dame espacio para relajarme y que no haga nada, creo, ¿no? Ok. Entonces decía que está bien darse cuenta de lo que nos sucede. Entonces tú ahora podrás tomar decisiones luego. Tal vez merezco un poco más de descanso, voy a generar estas pausas, ¿cómo las genero? Entonces una de las cosas, para ir cerrando, porque nos estamos pasando un poquito, pero para ir cerrando, una de las cosas primordiales antes de entrar a una sala de clase es preguntarme, como lo hicimos al inicio, cómo me siento en este momento, ¿no? ¿Cómo me siento yo? Estoy un poco alterado con todas las cosas que tengo que hacer y con las que no dejé de hacer y con las que tengo que volver a hacer, ¿no? ¿Cómo puedo generar esa autoconciencia, ¿no? A partir de ese momento puedo tal vez generar 3 respiraciones conscientes y son más que suficientes para entrar nuevamente a la sala de clase. Entonces es increíble el simple hecho de poder parar y preguntarse ya esa primera pregunta nos da una nueva forma de estar. Una vez que abrimos la sala de clase, y yo creo que tal vez ustedes lo hacen, pero es cómo están a los alumnos. ¿Cómo están? Y hay muchos que seguramente tienen muchas cosas de las cuales no nos podemos hacer cargo, pero simplemente que se den cuenta, ¿no? ¿Cómo están ellos? Y que ellos también se den cuenta de cómo están. A veces andan un poco reactivos, no sé cómo será la realidad de ustedes, pero están muy cansados también.
Y eso lo llevan con el que está delante exponiendo y sacan todo, sacan todo. ¿Cómo yo lo manejo, no? ¿Cómo yo puedo tener herramientas para manejar eso? Y no es fácil, pero yo les digo que por mi propia experiencia es lo que me ha permitido poder manejar situaciones de estrés, que son el darme cuenta que estoy en estrés también. A veces uno no se da cuenta y el cuerpo te lo avisa, ¿no? Te dice, preinfarto, plim, tienes preinfarto, ¿no? Y uno no le toma el asunto fuerte al preinfarto, de que te está diciendo el cuerpo que pares, por favor, que cambie un poquito, ¿no? Es como que creemos que tenemos que volver a empezar como de cero, pero no, es generar microajustes. No hay nada de malo en ninguno de nosotros. Todos podemos mejorar en ciertos aspectos que no hemos dado cuenta o que tal vez no hemos tomado conciencia, y que esto te abre un poco a eso. No nos tomamos las cosas personalmente. Entonces, quiero decir con esto, para ir un poco cerrando, que esto no es la panacea, que esto requiere de un trabajo constante, requiere de esos tiempos de autocuidado, de esas pausas, y que de la única forma en que podemos generarlo es a través de la práctica. Y bueno, toca cerrar. Muchísimas gracias, Carola, por presentarnos estas prácticas tan importantes, ¿no? Que parece que increíble que no formen parte del currículum de nuestra universidad o nuestras escuelas, ¿no? Algo esencial. Pero bueno, ahora nosotros, y con tu ayuda y la ayuda de la comunidad Alces, que nos va a mantener unidas, pues lo podremos implementar poco a poco con el apoyo. Pues muchísimas gracias de nuevo a todos. Nos vemos el 2 de octubre a las 7 horas españolas con el título del taller del coloquio: Muchas telas que cortar, estudios de moda, cultura material y cambio social. Y bueno, que estén muy bien